mañana del sábado 18 de junio empezaba el movimiento en las instalaciones de Bóbila Pinetons y Fontetas, las dos sedes que acogieron la sexta edición de la Sardañola Cup. El torneo de categoría alevina infantil contó con la participación de 48 equipos, 24 en cada categoría, llegados de todos los puntos de España. Un torneo que reúne desde hace ya 6 años el mejor fútbol nacional en estas categorías y que se está convirtiendo en un referente. Este año el campeonato fue el segundo memorial Marc Badia, exjugador y entrenador del Sardañola Fútbol Club, que nos dejó en marzo del 2015. También se contó con el trofeo Marc Badia Los Valores Deportivos. Con nubes amenazantes empezaron a llegar los primeros equipos al campo para disputar la fase clasificatoria. Bóbila Pinetons acogió los partidos en categoría infantil, una liguilla de 6 grupos de los cuales se clasificaban directamente los 2 primeros y los mejores terceros de cada grupo. Fútbol Club Barcelona, Plus Xàtiva, Osasuna, Celta de Vigo, Sants, Lleida Esportiu, Deportivo de La Coruña, Nàstic de Tarragona, Girona, València, Cornellà, Mercantil, Real Sociedad, DAM, Hospitalet, Vic Riu Primer, Real Club Deportivo Español, Real Zaragoza, Escuela San José y Sardañola Fútbol Club fueron los protagonistas de los partidos en Bóbila Pinetons. La nueva instalación municipal de Fontetas acogió por su parte la fase previa en categoría alevín. Levante, Lleida Esportiu, Can Buixeras, Real Sociedad, Plus Xàtiva, Olímpic Can Fatjó, Osasuna, Mollet, Nàstic de Manresa, Real Zaragoza, Escuela Performance, Manlleu, Fútbol Club Barcelona, Escuela San José, Vic Riu Primer, València, Cornellà, Mercantil y Sardañola Fútbol Club se enfrentaron en Fontetas por su sitio en la final. Más de 800 jugadores y miles de familiares y público pudieron disfrutar de todo un fin de semana de buen fútbol, compañerismo y entretenimiento. La jornada del sábado llegaba a su fin y los puestos en la fase final eran muy codiciados. Muchos de los partidos decisivos finalizaron en penaltis por la igualdad sobre el terreno de juego. Compuesto el cuadro de la fase final, el domingo se gozó con un asfixiante sol de los partidos más disputados del torneo. En categoría alevín, Escuela San José y Cornellà se vieron las caras en la primera semifinal, con un resultado de 1-6 favorable a los catalanes. Fútbol Club Barcelona y Levante se jugaron el otro pase a la final, con la victoria azulgrana por 3-1 frente a los valencianos. En categoría infantil, las semifinales fueron mucho más igualadas. Cornellà y Espanyol terminaron su partido sin goles y el pase se decidió en los penaltis. El Lleida Esportiu ganó por la mínima a la Real Sociedad, clasificándose para la final. Barça y Cornellà disputaron la primera final de alevines, con un resultado de 2-1 para el Fútbol Club Barcelona, que se alzaba con el trofeo de campeón. En infantiles, Cornellà y Lleida tuvieron que llegar a los penaltis para decidir el ganador. Finalmente fueron los verdes quienes consiguieron escribir su nombre en el puesto más alto del podio. Finaliza una nueva edición de la Sardañola Cup e inician los preparativos para el próximo año, para seguir disfrutando del mejor fútbol base del estado.